que estén todos bien. Bueno, estamos acá en la segunda parte de este taller de islas de calor urbano. Si alguno tuvo alguna duda o algo con respecto al Classroom o de la clase anterior, por favor que se comunique con nosotros, así se lo solucionamos. Esperamos que hayan hecho las evaluaciones correspondientes. Hoy vamos a tener a Darío, a José y a Raúl que van a seguir con estos protocolos correspondientes a estas islas, para estudiando estas islas de calor urbano. Así que vamos a esperar un ratito más, que todavía faltan algunos más en sumarse, pero cualquier duda que hayan tenido con el Classroom o con alguna actividad o le haya quedado pendiente alguna pregunta de la sesión anterior, nos avisan y los vamos a ir charlando. Por favor, en el chat vayan comentando de dónde son, de sus nombres y de dónde están. Así que les agradecemos Es la enormemente certificación del blog que he hecho ya varias veces. que se sigan sumando a esta gran propuesta y queremos ver ya dentro de poco algunas producciones, informaciones, datos y un montón de cosas que venimos charlando y seguimos trabajando en conjunto con toda la Latinoamérica. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más, un par de minutos y arrancamos, ¿sí? A ver, mientras tanto, vamos a ver. Creo que hay un mensaje. Mientras esperamos, lo podemos. Yo ya estoy certificado como profesora GLOB y por eso quiero saber si es obligatorio que realice las evaluaciones dejadas. Sí, después lo vamos a, porque es todo un combo de evaluaciones de todos los protocolos. Y después hay uno más, así ya vamos a arrancar con Darío. ¿Cómo me uno al Classroom? Llegó un mail y si no, después en un ratito al finalizar, le vamos a volver a compartir, Dari, el código de clase para que no se lo pierdan y lo tengan presente. ¿Estamos? Cuando nos digan, me parece que sí, ya somos 37, así que, Sí, Emi, ya eh, terminaron de entrar, ahora ya están todos. qué bueno. Los dejo con Dari desde Uruguay y va a empezar va a continuar con lo que vino exponiendo la sesión anterior. Así que bueno, Dari, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están, colegas? Buenas tardes a todos, buenas noches a los que estamos aquí en el Cono Sur. La verdad que siempre es un gusto contar con su presencia y como maestro y como director de escuela siempre celebro esos tiempos que ustedes se hacen para seguir perfeccionando sus prácticas. Así que bueno, vamos a arrancar con uno de los protocolos necesarios a la hora de trabajar lo que son las islas de calor y corresponde que yo trabaje y les muestre cómo se lleva adelante este protocolo de temperatura del aire o temperatura actual. Bueno, a ver, ¿qué es la temperatura del aire? Bueno, es la medición que nosotros realizamos del calor que hay en el aire. Obviamente que esa temperatura tiene variaciones, es mucho más cálido en la superficie donde nos encontramos y a medida que aumentamos la altitud, esa temperatura disminuye y también esa medición, ese valor, mejor dicho, condiciona las diferentes especies que pueden haber en esos territorios en donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de investigación, ya que condiciona tanto a las especies animales como vegetales en general, a la aparición y bueno, y a lo que tiene que ver con ellas en cuanto a su permanencia. Y también un dato muy importante y que está presente en la guía del maestro y está bueno que ustedes puedan profundizar más, es que la temperatura también impacta en la formación del suelo. Ahora, ¿por qué es importante medir la temperatura? Bueno, porque vamos a poder observar nosotros en primera persona esos patrones de cambio que ocurren a lo largo del día, a lo largo de la semana y también en cada una de las estaciones, aquellos que tenemos 4 en particular en cada una de nuestras regiones. Vamos a poder entender esos cambios que ocurren en cada una de ellas a lo largo y ancho de nuestra región, pero también del mundo entero. Vamos a poder, desde nuestra perspectiva, poder comparar los cambios de temperatura que ocurren año a año una vez que tenemos una base de datos personal y si no la tenemos podemos acudir a la web de Globe y extraer esos datos que al día de hoy, como les dije la otra vez, son más de 270 millones de datos ingresados a lo largo de 30 años.
También nos van a poder a nosotros proporcionar datos de modelos de cambio climático y vamos a poder predecir condiciones futuras, y también nos sirve para entender mejor el clima de la Tierra y todo lo referente a este cambio climático que nos tiene a todos tan preocupados. Así que bueno, para adentrarnos en lo que es el protocolo en sí, vamos a necesitar uno de estos 3 tipos de termómetro: el termómetro de temperaturas máximas y mínimas, el termómetro digital o el termómetro de alcohol. Obviamente que vamos a necesitar también la hoja de datos que está alojada en el Google Classroom, y lo que vamos a tener que hacer con esta medición en particular es tratar de que esté 1 hora antes o 1 hora posterior del mediodía solar local. Ese término, mediodía solar local, ustedes lo van a encontrar en muchos de los materiales que tienen a disposición en la web de Globe. Nosotros lo vamos a estar mencionando continuamente, pero para que ustedes entiendan y comprendan a grandes rasgos lo que es el mediodía aparente del Sol, es cuando el Sol parece haber alcanzado el punto más alto en el cielo. Generalmente ese mediodía solar local no coincide con el mediodía del reloj que nos marca la hora. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos calcular el mediodía solar local? La manera que yo encuentro más fácil como docente a la hora de explicárselo a los niños es que nosotros debemos de tomar la hora en la que el sol aparece en el horizonte, la hora en la que el sol se oculta. Ustedes saben que el sol no aparece ni se oculta, es otra la terminología, pero para que lo entiendan y para hacerlo mucho más claro, uso esas palabras que sabemos que no son las correctas, pero ustedes entienden lo que quiero decir cuando uso las mismas. Y lo que tenemos que hacer con esas 2 horas es promediarlas. Imagínense que esa línea son las horas de sol que tenemos en nuestro territorio. El sol aparece en el horizonte a las 7:18 y se oculta a las 18:46. Ahí estaría el mediodía solar. Entonces, para poder calcularlo, debemos de sumar esas horas, teniendo presente que estamos sumando horas y minutos, y esa suma en particular, tomando en cuenta la hora en la cual el sol aparece, la hora en la cual se oculta, nos da a nosotros un total de 26 horas con 4 minutos. ¿Qué debemos de hacer ahora? Dividir ese resultado que obtuvimos, lo vamos a dividir entre 2 porque estamos nosotros calculando el promedio, y el resultado que obtenemos es nuestro mediodía solar local. A las 13:02 es ese mediodía solar local del que tanto le hablamos y le van a mencionar mis compañeros también. Y si lo queremos corroborar, tanto desde la hora de aparición del sol en el horizonte hasta ese mediodía, van 5 horas con 44 minutos, y lo mismo ocurre entre esa hora solar del mediodía solar a el final de la tarde, que también tenemos 5 horas con 44 minutos. Este no es el único método por el cual nosotros podemos calcularlo, pero sí es, como les decía, el que a mí me parece mucho más lógico y aplicable con niños de educación primaria, que son los estudiantes con los que yo trabajo. Este material que les estoy proporcionando a ustedes también lo van a encontrar en la guía del docente Globe, que ahí les muestra las horas en las cuales ustedes deberían de realizar esas mediciones en particular, ya sea de temperatura actual, humedad relativa, precipitaciones, y ven que están centradas en ese mediodía solar, pero también podemos hacerlas a media mañana y también podemos llevarlas adelante a media tarde. No me voy a detener en esto, como les dije hoy, porque tenemos varias cosas para este taller en particular, y esto perfectamente lo pueden consultar en los materiales que hemos alojado en la web. Ahora bien, cuando trabajamos con termómetros, ustedes saben que algo muy importante, más allá de cuidarlos y tenerlos siempre almacenados como es debido, es el tema de la calibración. Entonces, para mostrarles a ustedes cómo calibrar, en este caso, un termómetro de alcohol, que es este que tengo yo aquí, el que uso con mis estudiantes, les voy a compartir a ustedes un video no muy extenso y que también, les recuerdo, está alojado en la web de Classroom. Bienvenidos a esta guía sobre la calibración del... Solo me tienen que decir si se oye el audio. Sí, Darío, se escucha perfecto.
Bárbaro. Termómetro de alcohol, un paso fundamental para garantizar mediciones precisas y confiables. La calibración nos permite corregir posibles desviaciones y asegurar que los datos recopilados sean exactos. Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo correctamente. Con el tiempo, los termómetros pueden perder precisión debido a golpes, variaciones de temperaturas extremas o a errores de fabricación. La calibración periódica nos permite detectar y corregir estos errores, asegurando mediciones correctas para estudios científicos y ambientales. Según el protocolo GLOBE, se recomienda calibrar el termómetro al menos cada 3 meses y antes de su primer uso. Para calibrar nuestro termómetro de alcohol vamos a necesitar un termómetro de calibración, hielo picado, un recipiente limpio de al menos 250 mililitros de capacidad, agua, preferentemente destilada, pero puede ser de la canilla, pero nunca utilices agua salada. Vamos a preparar el baño de hielo. Vamos a llenar un recipiente con una mezcla de agua y de hielo, asegurándonos de que haya más hielo que agua. Esto garantizará que la temperatura se mantenga estable en 0 grados centígrados. Vamos a introducir el termómetro en esa mezcla. Colocamos el bulbo dentro del baño de agua y hielo sin tocar las paredes ni el fondo del recipiente. Es importante que el bulbo esté completamente sumergido para una medición precisa. Vamos a dejar el termómetro en el baño de agua y hielo durante 10 a 15 minutos, moviéndolo suavemente de vez en cuando para asegurar que la temperatura sea uniforme. Pasado el tiempo de estabilización, observamos la lectura del termómetro. Se indica entre menos 0.5 grados centígrados y más 0.5 grados centígrados, el termómetro está correctamente calibrado. Si la lectura es mayor a más de 5 grados centígrados, revisamos que haya suficiente hielo en la mezcla, pero si es menor a menos de 5 grados centígrados, nos aseguramos de que el agua no contenga sal o impurezas que afecten la medición. Si el termómetro sigue mostrando una temperatura fuera del rango aceptable, puede estar defectuoso y debe ser reemplazado. Además, si ya lo usaste para mediciones previas, es importante informar sobre la posible inexactitud de los datos obtenidos. Ahora que conoces la importancia y el proceso de calibración del termómetro de alcohol, te invito a ponerlo en práctica. Un termómetro bien calibrado es clave para obtener datos precisos y contribuir con mediciones científicas de calidad. Nos vemos en el próximo video. Bueno, algo que debo de aclarar es que esa diferencia tiene que ser de 0.5 grados centígrados a la hora de realizar la calibración del termómetro. Así que lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer ahora, es mostrarles eso que ustedes ven ahí en esa imagen, dos de mis estudiantes que muy amablemente se dieron su tiempo para poder sacar estas fotografías y comentarles cómo se realiza esta medición, este protocolo en particular. Bueno, lo primero, vamos a tener que emplear un termómetro de alcohol. Para nosotros, este tipo de termómetros que tiene esta cobertura de metal es sumamente útil porque a veces nos pasa que los termómetros se caen, se desprenden de la cuerda, no son tenidos como se debe, o bueno, sin querer los niños los tiran de donde están almacenados y pueden romperse, pero esto a nosotros nos ha ayudado muchísimo, si bien son un poco más costosos, pero nos ha hecho tener este termómetro por casi 2 o 3 años en total. Y les cuento la interna de nuestra institución, este sistema anticaída del termómetro tiene el nombre de un niño que era el que tiene el récord de haber roto más termómetros en la institución. No voy a decir cómo lo llaman ellos, pero ese niño que ya egresó es muy famoso en nuestra escuela por haber roto en un día 2 termómetros de alcohol que no tenían este alambre alrededor. Pero bueno, vamos a lo que nos llama este taller en particular. Lo que debemos de hacer en el termómetro es colocarle una cuerda. Esa cuerda la debemos de asegurar en nuestra muñeca, o sea, la muñeca de aquel que va a realizar la medición. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar el termómetro a la altura de nuestro pecho, como lo está haciendo allí Germán, y sostenerlo durante 3 minutos. Tenemos que tener muy presente lo siguiente. La luz solar, el sol, debe estar a nuestra espalda y nosotros debemos también de darle sombra a este termómetro con nuestro cuerpo. Lo debemos mantener por 3 minutos y un compañero o compañera de clase, en este caso Victoria, es quien se encarga de observar
en la escala cuántos grados está registrando este termómetro en particular. Recuerden que no está avalado que ustedes, por ejemplo, acerquen el termómetro hacia su cuerpo, porque eso puede hacer que la temperatura varíe, y tampoco traten de tocar el termómetro a la hora de fijarse qué grado está marcando en particular. Bueno, lo que hacemos después de esos 3 minutos, anotamos la temperatura, esperamos un minuto más y anotamos esa otra temperatura. Como les dije en el video de calibración y también en este caso, la diferencia entre ambas mediciones no debe fluctuar entre más o menos de 5 décimas de grado centígrado. Si llega a ocurrir esa diferencia de más o menos 5 grados centígrados, vamos a tener que repetir la medición. Y aquí viene algo que es fundamental y que todos conozcan y lo tengan muy presente. Cuando estamos haciendo esta medición, si esas dos lecturas consecutivas no están dentro de ese rango que yo les acabo de mencionar, y si lo seguimos repitiendo después de 7 minutos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a registrar la última medición en la hoja de datos y en la web o en comentarios vamos a informar las otras 4 mediciones en la sección de comentarios junto con una nota que diga que la lectura no fue estable después de 7 minutos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Vamos con este ejemplo en particular. Supónganse que nosotros empezamos a realizar las mediciones a las 13 horas, vamos a esperar 3 minutos y la primera medición que uno de los estudiantes logra ver en el termómetro de alcohol es la siguiente, de 25.3 grados. La segunda tiene una diferencia mayor a 0.5 grados centígrados y lo mismo pasa con las siguientes mediciones que se llevan adelante en nuestro sitio de atmósfera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos anotar la última medición luego de esos 7 minutos que llevó ese trabajo de campo en particular con los estudiantes, que sería 26.6 grados, y en comentarios vamos a registrar las otras 4 mediciones en particular y a su vez agregar esto que aparece aquí en negritas, que la lectura no fue estable luego de 7 minutos. Así que bueno, cualquier duda, consulta que tengan, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Esa fue la explicación, pero sí les pido por favor que también consulten los materiales que se encuentran en el Google Classroom. Así que, Emiliano, doy paso al siguiente orador del día de hoy. Sí, ahí estoy, perdón. Ya se están respondiendo algunas preguntas en el chat. Por las dudas, cualquier consulta, váyanlo dejando ahí sus comentarios. Y lo invitamos a José. Ahora, José, ¿estás por ahí? A ver, a ver. Perdón, Emiliano, viene Raúl. Sí. Ah, Raúl, perdón, Raúl. Exactamente. Raúl, ¿andás por ahí? Ahora sí, Aquí estamos, sí. porque no te encontraba, por eso ahí estamos. No, mira, no abrí la cámara porque está muy inestable la transmisión, ¿ya? Pero me Perfecto. imagino que el audio se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. A ver. ¿Estamos, Raúl? Sí, partimos con humedad relativa, si desea, Emiliano. Sí, yo no lo. Dari, vos tenés de Raúl, ¿tenés la presentación? Un segundo. A ver, a ver. Ya Raúl arrancó con humedad relativa, ¿no? Un segundo que ya estoy. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a esperar que cargue porque vivir en el campo es divino, pero a la hora de hablar de conexiones a internet, la verdad que no es fácil. No es fácil. Dame un segundo, Raúl, por favor. Como no, no te preocupes.
Que cargue, perfecto, ahí cargo. Listo. Ahora sí, Raúl, todo tuyo. Muchas gracias. Emiliano, ¿tú vas pasando las diapositivas? Sí, estamos con Darío, sí. O Darío, no sé, por favor. Ya, comenzamos. Entonces, humedad relativa, ¿no es cierto? Es un concepto que tiene que ver con el vapor de agua que se establece en un medio aéreo, digamos, de aire. ¿M? Entonces, yo parto con esta definición y les coloqué este grafiquito para que ustedes lo manejen después. El agua, entre todas sus características, tiene un punto triple en que vamos a encontrar los tres estados a una condición de temperatura y presión. Entonces, de ahí va generándose este cambio al estado gaseoso y la cantidad de vapor de agua, ¿no es cierto?, que es capaz de disolverse, vamos a ocupar este término, en un volumen de aire, ¿no es cierto?, viene a ser esta humedad general, ¿ya? Pero esto va a variar de acuerdo a la temperatura, ¿ya? A una determinada temperatura vamos a tener una cantidad de vapor de agua que es migra, digamos, dentro de este volumen de aire. A otras temperaturas vamos a tener otra cantidad de vapor, ¿no es cierto? Y esto es una relación inversamente proporcional. Entre más alta la temperatura, ¿no es cierto?, significa que hay más calor en la masa de aire y más capacidad de poder contener vapor de agua, y viceversa. Entonces, hay una temperatura que es, en alguna manera, podría ser óptima para algunos efectos, que es aquella en que se cubre la mayor cantidad de vapor de agua. Entonces se habla del 100% de la capacidad. Y en ese momento, ¿no es cierto?, se da lo que nosotros denominamos el punto de rocío, que es una temperatura también, en la cual el aire que tenemos está saturado de vapor, no soporta más. Y en ese caso, ¿no es cierto?, o se mantiene o migra el vapor de esa cantidad de aire y se empieza a producir niebla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas aquellas cantidades que están en menor cantidad a la capacidad que tiene esa masa de aire, que generalmente podemos partir con una referencia a un metro cúbico de aire, se llaman humedades relativas y dependen de la temperatura específicamente a la que estamos midiendo. Dame por favor la otra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide esta cualidad, ¿no es cierto?, que sería la humedad relativa, ¿no es cierto? Para lo cual nosotros habitualmente disponemos de tres elementos básicos, ¿no es cierto? El primero es un ciclómetro que nosotros podemos tener en esta variedad que ustedes están presentadas en la parte izquierda de esta diapositiva, o también nosotros en nuestra caseta o lo que tengamos podemos colocar dos termómetros, ¿no es cierto? Y implementarnos un higrómetro de alguna manera artesanal, dando uno con punta seca, ¿no es cierto?, y el otro con una punta húmeda, digamos, se le coloca una telita, ¿no es cierto?, un algodón humedecido. Entonces, eso se lee con una cartita que la vamos a ver en la próxima diapositiva, pero el siguiente instrumento, que es el más confiable, creo yo, para todos los efectos, es de lectura digital, ¿no es cierto?, y es un higrómetro, se denomina higrómetro. Entonces nos da el valor de la temperatura relativa, que se suele dar en porcentaje. ¿Qué porcentaje del total de la capacidad de esa masa de aire es la que tenemos cubierta con el vapor de agua? Entonces, la lectura que nos da este higrómetro es el porcentaje, ¿no es cierto?, de humedad relativa y la temperatura a la cual está sujeta, ¿ya? Y el tercer instrumento es un ciclómetro, ¿no es cierto?, que es algo muy parecido al primero que tenemos acá, que está compuesto también por dos termómetros. eh, Tiene una parte al medio como estos instrumentos japoneses como el nunchaku, ¿no es cierto?, donde hay un termómetro en una ala, un termómetro en el otro. Entonces, esto suele ser divertido, digamos, para los chicos, porque la idea es asegurarse que haya una continuidad en el flujo del líquido que se dilata. En este caso, generalmente debería ser alcohol, ¿no es cierto? Ya no se ocupa mucho el mercurio, y se agita una cantidad de veces. En el manual, digamos, en el protocolo que
tenemos en Globe, que ustedes van a tener acá en la plataforma, ¿no es cierto? Y también está en la página web, van a tener una, un algoritmo, digamos, para medir con este ciclómetro. Entonces se baja, se verifica que esté en las líneas, se agita un rato y después se calzan en el plástico ambos termómetros y me va a dar una línea donde me genera este porcentaje que está en una escala de Vernier, ¿no es cierto? Para darme la humedad relativa, ¿ya? Y la humedad del momento la puedo medir del termómetro que tengo en punta seca, ¿ya? Porque aquí también hay uno que se humedece. Dame la próxima, por favor. Entonces, ¿cómo yo mido en el que teníamos en el ciclómetro del lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque teníamos una medida de la parte seca y la otra de la parte húmeda, ¿ya? Entonces, la primera forma es este gráfico ciclométrico que ustedes ven a mano derecha, que a alguna gente le parecería escalofriante, pero aquí se saca, digamos, con respecto a las temperaturas que yo tomo, una posibilidad o sea, tengo la posibilidad de calcular la humedad relativa. Eh, el que quiera, digamos, si quiere después me ubican, yo les puedo explicar, digamos, necesita esto un tiempo mayor, ya, pero el que tiene algún interés, yo encantado la atiendo en un horario posterior. Entonces, lo que más me ha resultado, por lo menos que me ha tocado ver en el tiempo, es esta otra tablita que es de presión ciclométrica, en la cual ustedes tienen una tabla de doble entrada y, como les digo, ustedes colocan dos termómetros en la caseta, digamos, en el instrumento de abrigo que estén ocupando, una de ellas con una punta seca, la otra con una punta húmeda, y toman las lecturas, ¿ya? Entonces, lo que se hace, se toman las dos lecturas y se saca la diferencia, ¿ya? Eh, y aquí vamos a tener en la columna vertical, esta que ustedes ven en amarillo, es la temperatura que debería tener el termómetro de punta seca, ¿no es cierto? Y en la línea horizontal, ¿no es cierto?, del eje X, deberíamos tener la diferencia. Esta puede llegar, ¿no es cierto?, hasta 8, ¿no es cierto? 5 generalmente es lo que más me ha tocado ver a mí. Entonces, lo que se hace, se saca la diferencia y ustedes ubican primero la temperatura del bulbo seco y empiezan a buscar hacia la derecha la diferencia. Entonces la intersección de ambas es un número que me da la humedad relativa en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si mi termómetro seco tiene 15 grados, que sería la lectura del momento, y el húmedo tiene, perdón, tiene 18 grados, y el húmedo tiene 14,5, al hacer la diferencia me quedan 3,5 grados. Entonces yo voy a la tabla, busco los 18 grados, ¿no es cierto? Y tengo la línea horizontal y busco en las columnas de arriba, ¿no es cierto? 3,5 y bajo. Entonces la intersección ahí está en el número 68 y eso yo le agrego el porcentaje para yo poder describir mi tema, ¿ya? Eso es lo más simple, especialmente si trabajo con niños, ¿no es cierto? Y obviamente igual sería interesante tratar de manejar la tabla ciclométrica, ¿ya? Dame por favor la siguiente. Esos serían los métodos de medida que tenemos nosotros en tierra, ¿ya? Pero como ustedes lo han escuchado de los expositores anteriores, ¿no es cierto? En Globe se mide tierra, ¿no es cierto? Y hay instrumental que está midiendo desde la vía satelital, ¿no es cierto? Satélites de NASA. Y la idea es que los datos de tierra permitan, ¿no es cierto?, que ratificar las medidas satelitales y permita mejorar la técnica y las capacidades, y eso ha sido un trabajo muy bueno, maravilloso, yo diría, que se ha dado en los últimos 20 años, que es mejorar la capacidad del satélite. Entonces, aparte de estos tres métodos que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para medir, podemos contar con este satélite que es MODIS, ¿no es cierto?, que es un espectroradiómetro y que nos da también antecedentes sobre la temperatura superficial, o sea, perdón, sobre la humedad relativa. Dale, por favor, el siguiente.
Y bueno, algunos aspectos generales para que ustedes lo vayan considerando, porque todo lo que vemos en GLOB tiene una connotación sistémica, ¿no es cierto? Y un tema de complejidad, ¿ya? Y por favor, no entiendan la complejidad como sinónimo de dificultad, ¿no es cierto? Sino que es algo mucho más eh, amplio, digo, ¿ya? Entonces, hay que considerar, por ejemplo, que la unidad relativa influye en las características del sistema físico, geográfico, en la corrosión de las estructuras metálicas, ¿no es cierto?, en los deterioros de los edificios, la escultura. ¿Por qué? Porque al haber vapor, ¿no es cierto?, penetra con mayor facilidad en los poros que tienen estos materiales sólidos y, por supuesto, facilita la formación de los óxidos, ¿ya? Ahora, los cambios de la humedad relativa permiten estudiar, ¿no es cierto?, a escala de tiempo, días, años, ¿no es cierto?, el cambio de la variación estacional, ¿no es cierto?, de la precipitación y algunos patrones de fusión de nieve. Caso nuestro, no tenemos mucha nieve nosotros en la primera parte de, de nuestro país, digamos, pero sí hacia el fondo ya en las cercanías del polo, en la parte antártica, ¿ya? Ahora, el pH de la precipitación se ve afectado obviamente por la humedad relativa, ya que los gases movilizan partículas, ¿no es cierto?, de los aerosoles, otros, y alteran la acidez del agua que está en el flujo flotante. ¿Ya? La precipitación también se influye por la humedad relativa, ¿no es cierto? La humedad relativa también permite, ¿no es cierto?, sacar inferencias respecto a la disponibilidad de agua para los seres vivos en algún momento, en la aparición de brotes en los vegetales y en medidas fenológicas. Y afecta también los ecosistemas, la distribución de seres vivos, ¿no? Dame la otra, por favor. Ya. Entonces, hay otros temas que tienen que ver con inferencias respecto de cantidad máxima de vapor, ¿no es cierto?, soportar la misma temperatura. Este es como una suerte de repetir un poco la definición. Afecta el calentamiento, enfriamiento del aire, ¿no es cierto? Tenemos también que, aparte de estas características que vimos al principio, el agua es un regulador térmico, ¿no es cierto?, por excelencia. Y bueno, está esto que yo les había planteado como conclusión, ahora lo hago como conclusión final, que el aire cálido, ¿no es cierto?, es capaz de soportar mayor cantidad de vapor de agua, etcétera, ¿no es cierto? Y el vapor de agua tiene un impacto más fuerte como gas de efecto invernadero. Acuérdense, por favor, de que el CO2, las nubes son gases de efecto invernadero y el vapor de agua incide en esta condición. Dale, por favor. Ya, también tiene que ver con la evaluación, no la define 100%, pero tiene que ver con la evaluación de la sensación térmica, ¿no es cierto? Y afecta el calentamiento y el enfriamiento del aire, como lo habíamos dicho, y a causa de la capacidad calórica, ¿no es cierto?, el vapor de agua puede cambiar en gran medida la tasa a la que las masas de aire cambian su temperatura. O sea, incide, digamos, en la temperatura de las grandes masas de aire. Dale, por favor. Y ese sería un esquema de presentación respecto de la humedad relativa. Yo les solicito a ustedes que consulten, ¿no es cierto?, la hoja de investigación de atmósfera para aprender a llenarla. Está en la página web nuestra y entiendo que está acá en la plataforma del curso, ¿ya? Y hay una hoja también de campo para anotar los valores antes de subirlos a la plataforma. Esa sería mi primera parte, ¿ya? Si hay consultas, yo agradecería que me las colocaran en el chat, ya para recogerlas en algún momento y poder responder adecuadamente lo que usted requiera. ¿Mm? Seguimos entonces, Emiliano, ¿te parece? Sí, Raúl. Seguimos Dale. con la otra. Preparamos el de temperatura de superficie. Ahí Muchas vamos. gracias. Por las dudas, antes de seguir, después va a haber material colgado también por las dudas para el uso del higrómetro, así también pueden consultarlo
el otro modo de utilización. Así que bueno, seguimos, Raúl. Ah, sí, sí, eso está determinado en el protocolo que está subido en el tema. Digamos, yo traté de hacer lo más sucinto posible la presentación. Bien, comenzamos con la temperatura superficial. Entonces, es la temperatura, ¿no es cierto?, que emana desde la superficie, digamos, de la interfase entre el aire y la tierra, ¿no es cierto?, que solemos llamar suelo, ¿ya? Y se emite como una energía electromagnética, ¿no es cierto? Y tiene distintos valores según la cobertura terrestre, sea suelo, sea superficie, pavimentos, vegetales, ¿ya? Y por ende es factible de medir a través de un mecanismo. Raúl, ¿estás? La hora del Parece que día, ¿ya? está. Afecta, ¿no es cierto?, todos los aspectos que tienen que ver con el manejo de la energía en la Tierra, ¿no es cierto? En el balance de la conservación, ustedes seguramente consideran de su formación inicial que la energía fluye, no se crea, no se destruye, pero se transforma, ¿ya? Dame el otro, por favor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para recopilar datos? ¿Ya? Necesitamos tener un instrumento de geoposicionamiento, que es el GPS habitualmente, el termómetro infrarrojo, ¿no es cierto?, que es el que les trataba de nombrar en delante, para poder captar esta radiación electromagnética en la longitud de onda que corresponde y cinta métrica, ¿ya? Tomamos esto con un gráfico de nubes, ¿no es cierto?, de Glob, que está disponible para ustedes en los materiales que están en la plataforma y en la página web nuestra. Y Oye, bueno, va a tener una representatividad. ¿perdón? Seguimos, Raúl. José, por favor, mutea a los participantes. Gracias. Ah, perdón, pensé que estaban haciendo una consulta. Ya, entonces, bueno, la día de medir, digamos, o sea, la mejor hora para medir sería el mediodía solar, ya que el profesor Darío, digamos, explicó en delante cómo lo podíamos calcular, lo pueden consultar en las páginas meteorológicas también a través de su teléfono, y generalmente es la hora en que Glob sugiere que se tomen todas las medidas de los distintos protocolos, a no ser de que ustedes decían por voluntad propia, porque no hay aquí una convención rígida, tomarlo a media mañana. ¿Ya? Ahora, la temperatura superficial, ¿no es cierto?, la podemos tomar en cualquier momento, pero la mejor hora es el mediodía solar. Y específicamente cuando tenemos despejado, digamos, la cobertura nubosa del lugar en que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, llevamos nuestra hoja de datos de temperatura de superficie, ¿no es cierto?, que también la tienen ustedes consignada en la página, entre los materiales, donde les anticipo, se consideran 9 medidas para tomar. ¿Ya? Están los gráficos de las cositas, digamos, la carta de nubes, la, la pistola esta de temperatura infrarroja, el GPS y la hoja de datos. Dame, por favor, la siguiente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el termómetro infrarrojo que tiene una forma de pistola, ¿no es cierto? Más o menos de lo que podemos figurar. Tiene un gatillo que es el que hace el lanzamiento de los rayos infrarrojos y tiene la posibilidad a través de ese filtro también de captar la vuelta. Y eso se ve, ¿no es cierto?, en un lector interior, digamos, en un procesador interior, y se muestra en una pantalla digital el valor de la temperatura obtenida. ¿Ya? Entonces, temperatura, los valores, digamos, el lector de valores, está ubicado en lo que suele estar la zona del gatillo en las pistolas, digamos, ¿ya? Entonces, se mide la radiación de calor de esta manera, ¿no es cierto? Y las precauciones de esta pistola, yo les pido que las lea muy especialmente en el documento, tienen que ver con
tenerla a resguardo del calor, porque es muy sensible, ¿no es cierto? De hecho, estas pistolas se influencian con el calor que uno tiene en la mano. Entonces, de ahí que viene a lo mejor hay un consejo de ocupar un guante térmico, ¿no es cierto? Y de guardarlo inmediatamente en una caja de aislación para que solamente se ocupen los momentos de medición y podemos acercarnos a una exactitud de las medidas que vamos a tomar. ¿Mm? Eh, Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo procedemos a hacer la recopilación de datos? ¿No es cierto? Elegimos un sitio que sea homogéneo, ¿no es cierto? Idealmente 30 metros cuadrados, o sea, 30 por 30, que coincidente con un píxel del satélite, ¿no es cierto? Que pueda ser de hierba, asfalto, etcétera. ¿Ya? Lo geoposicionamos. Para Globe es latitud, longitud y elevación, los tres datos básicos, ¿no es cierto? Y se eligen 9 puntos de observación. ¿Ya? Ahí se registra la temperatura, ¿no es cierto? Registramos hora, registramos profundidad de la nieve, si es que estamos en una nevazón. No es lo usual para nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto se va consignando en la hoja de registro que nos facilita Glob para tener ordenado estos datos y al momento de subirlos a la plataforma. ¿Ya? En paralelo, ¿no es cierto?, hacemos un protocolo de nubes para demostrar, para registrar, digamos, las observaciones de nubes del momento. Y bueno, y a continuación, ya con los datos consignados en la página, que a ustedes les va a servir como un registro físico, ¿no es cierto?, lo consignamos en el sitio web de Glob. Dame, por favor, el otro. ¿Ya? Ahora, muy importante, ¿no es cierto?, la elección y toma de estas medidas, de que las 9 medidas que ustedes elijan sean suscritas al mismo material, ¿ya? Entonces yo no puedo, por ejemplo, tomar 5 medidas del pasto en este caso y 3 del asfalto, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, no corresponde, no nos va a alterar un poco el tema, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el tema de calor? Voy a plantearlo de inmediato, ¿no es cierto? El calor se transmite por 3 vías, ¿no es cierto? Que son la convección, que suele ser en los fluidos, ya por radiación, ¿no es cierto? Que se lanza a partir de una estufa, algo así, y por eh, conducción. Eso significa dos superficies que se juntan y una le transmite a la otra, la que tiene más calor, le transmite a la otra, y se llega a una temperatura intermedia, ¿ya? Entonces esta temperatura intermedia está regulada por lo que nosotros conocemos como la ley de Fourier, ¿ya? Que permite calcular esto a partir de los puntos límites, que serían las temperaturas iniciales de cada una de las superficies, y la masa de cada uno a través de una pequeña ecuacioncita, digamos que una proporcionalidad, ¿ya? Entonces, de esa manera se produce la isla de calor, este efecto térmico mayor. Pero para poder determinarlo, yo necesito tener 9 medidas de un material, 9 medidas del otro, ¿no es cierto? Y según eso, puedo construir a partir de un modelo, digamos, cómo se va a producir este efecto, ¿ya? Por favor, el otro. Ya. Entonces, bueno, es importante y nos resalta, digamos, la literatura INGLOB que deben registrarse los datos de nubes, ¿no es cierto? Porque esto incide, por supuesto. Acuérdense ustedes que son los rayos del sol o la radiación solar la que está pasando, y si pasa a través de las nubes ya hay una variación respecto del valor original, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso debe ser considerado en la medición, ¿no es cierto?, de estar incluido. Y nos pide también sobre las estelas, digamos que uno de los últimos protocolos que tuvo Glob, ¿no es cierto?, que son estas estelas que se producen generalmente por el paso de los aviones, ¿no es cierto?, donde la parte de la fracción de la nube entre las turbinas tiene un cambio térmico y va generando esta recomposición de forma, ¿ya? Ahora, hay una hoja de registro que se diferencia de las otras porque tiene una cartita para consignar 9 datos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí ustedes ingresan los datos de su escuela, los nombres de los observadores, ¿no es cierto? Y se registra también la condición del cielo. Me imagino esta cobertura que tomamos en 4 partes y se consigna en la plataforma Glob.
y nosotros tenemos nuestro archivador cambio, ¿ya? La otra, por favor. Ahora, bueno, esto nos permite, ¿no es cierto? ¿Por qué sería importante esta temperatura superficial? Digamos, tiene una importancia estratégica y táctica respecto a las medidas que nosotros tomamos, ¿no es cierto? Porque nos permite ver lo que está pasando en la superficie y cómo se construye, ¿no es cierto?, esta temperatura, eh, digamos, de conjunto, ¿no es cierto?, por la mezcla de estos materiales. Ahora, eso también influyó en estas estaciones meteorológicas, ¿no es cierto? Porque en muchas ocasiones la temperatura que queda consignada, digamos, a partir de la caseta, digamos, está influida por el efecto calórico que se producía, digamos, a partir de la radiación desde el suelo hacia arriba, ¿ya? Entonces, tener estas temperaturas límites, ¿no es cierto? Primero nos permite ratificar, hacer una contraparte con respecto a la medida satelital, permite también ayudar a entender, digamos, a ser un contribuyente con respecto a los cambios estacionales que se producen en la superficie terrestre, permite también comprender la tasa de intercambio de calor y humedad entre la atmósfera y la cobertura terrestre, ¿ya? Eso es algo muy importante de considerar y permite sacar múltiples inferencias para efectos de esto que les planteaba, digamos, que era la termodinámica de calor, digamos, y la conducta que se produce en la interfase entre la capa de aire y el suelo mismo, ¿ya? Y bueno, y en algún momento vamos a ver seguramente, ya hayamos visto con la exposición de del ecólogo que nos visitó en la primera situación, que esto nos permite ayudar en la planificación urbana, en la concentración de asentamiento humano que ocupan materiales que pueden ser susceptibles de influir, digamos, en esta acumulación de calor diario, digamos, y después liberar en la tarde. Y que cómo se potencian sistémicamente en la combinación de esta construcción. Dame por favor al otro. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes, como habíamos dicho, era ratificar el satélite, conocer la conducta específica, digamos, de la temperatura en la zona nivel 300, que llaman los topógrafos, que sería el ras de la Tierra. Y lo más importante es la configuración de esto que nosotros hemos llamado isla de calor urbano, ¿ya? Que más o menos se ha llamado la atención, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años más o menos, ¿no es cierto? Y nos permite tomar conciencia de que hay cambios que son muy importantes de considerar y que puedan darse de una manera tal que podamos mejorar, digamos, este aspecto, porque hay varias cosas que inciden a partir de la isla de calor. Y si me das la otra diapositiva, por favor. Yo quise traerles este cuadrito para que lo revisen y hagan una excepción. Entonces, el profesor Saikowski, ¿no es cierto?, que es uno de los que ha liderado este estudio en GLOB, trajo, ¿no es cierto?, este protocolo, ¿no es cierto?, y lo ha perfeccionado, que permite ver los valores límites, ¿ya? Y para nosotros es bien importante, por ejemplo, yo se los voy a mandar, yo no quise variar esto porque esta es una cita de un autor importante, la tomé tal cual, ¿ya? Y pasa que el incremento de la temperatura urbana, que es lo que nosotros medimos, ¿ya? Ahí la importancia, viene, por ejemplo, por el valor bajo del albedo, que es la capacidad digamos, la capacidad, digamos, de poder reflejar el calor, digamos, ¿no es cierto?, respecto de lo que se absorbe, ¿ya? O sea, hay reflejo y refracción, pero en la refracción también hay una cantidad de calor que entra a la Tierra y que se queda, una parte se libera por las noches, digamos, cuando baja la temperatura, pero esa regulación es lo que llamamos el albedo. Entonces, cuando el calor se absorbe, ¿no es cierto?, aumenta la temperatura. El otro tema que influye en esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la contaminación del aire. Hay temas, digamos, importantes y de hecho
los aerosoles, digamos, permiten también atrapar en la atmósfera este calor e incrementan la temperatura urbana, ¿ya? De hecho, medimos los aerosoles con aparatos infrarrojos, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay baja convección, ¿no es cierto? Este transporte de calor entre las masas de aire, ¿no es cierto? Que se producen por los bloqueos del aire, aumenta la temperatura urbana, ¿no es cierto? Y también hay un problema con el dosel, digamos, urbano, estas barreras que se producen, que generan atrapamiento de calor, digamos, en la atmósfera y esas influyen en el calentamiento urbano. Por otra parte, esto que ustedes ven con la destrucción de los árboles, ¿no es cierto?, bajan la eficiencia enfriante y también es un efecto que se ve, ¿no es cierto?, reflejado en el incremento de la temperatura urbana. Y una cosa que es muy común, digamos, en los últimos 10 años, digamos que nosotros estamos ocupando mucho aire acondicionado por esto del cambio climático, y estos aparatos que nos permiten tener una temperatura cómoda en nuestros interiores, liberan calor a la atmósfera y por supuesto permiten este incremento. Entonces yo los invito a que revisen este cuadrito, hagan una lectura comprensiva del mismo y van a ver la importancia fundamental, ya, pero aquí a nivel general, digamos, a nivel global, digamos, de lo que es la medida de la temperatura superficial para determinar este fenómeno, y a la vez van a poder ustedes inducir por qué GLOB ocupa un bundle, ¿no es cierto? Hay un conjunto de protocolos para analizar esto, que es más o menos lo que hemos tratado de estar analizando en estas reuniones en que nos hemos congregado para estudiarlo. Entonces, les vuelvo a recordar que están los materiales disponibles en la plataforma, están en la página web de GLOB, y yo por mi parte estoy disponible para colaborar en la respuesta de consultas cuando me sea requerido. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Raúl. Agregamos, por las dudas, que cuando utilicen los termómetros tengan en cuenta de extender bien el brazo para tomar las medidas. No va a ser cosa que nos tomamos la medida de los pies, que eso puede influir. Y también tengamos en cuenta la sombra, de no medirlo a nuestra sombra. Tengan esos detallecitos al momento de realizar el protocolo. Así que bueno, muchísimas gracias, Raúl. Y nos vamos ahora sí para José. José, ¿estás ahí? Gracias por el Hola. aporte. Hola, Raúl. Bien, listo. Vamos a empezar entonces con nuestro protocolo de nubes. Bienvenidos a todos los invitados. Soy José Norrey Sánchez desde Colombia. Bueno, vamos a compartir. ¿Me están escuchando? Sí, José. Bien, listo. Ahora sí. Creo que no escucharon mi presentación, ¿o sí? Creo que sí. Sí, sí, se escuchó. Bien, bien. Tuve un error acá. Bien, ya voy. ¿Están viendo el protocolo ya? ¿La presentación? Ahora sí. Listo, vamos a empezar entonces. Vamos a presentar nuestro protocolo de nubes. El objetivo general, observar el tiempo, la cobertura, la opacidad de las nubes y cómo incluye esto aquí las estelas de condensación, como lo habían explicado ya antes sobre las estelas, cómo se forman, y comparar la vista desde el terreno, cómo se observa a través del espacio. Entonces, para esto el protocolo nos dice que hay una visión general, los estudiantes observan el tipo de estas nubes, cómo están las condiciones del cielo en el campo del cubrimiento y la parte de la opacidad de esas nubes. También resalta que hacemos una condición de observación desde el terreno, cómo está la superficie. El cielo nos informa o nos da la interpretación de estas condiciones de la nubosidad, y también podemos visitar y complementar nuestros conocimientos con la visita hacia la información satelital, que después de desarrollar el protocolo podemos hacer también con aplicaciones la observación de estas nubes, y nos dan como resultado una observación también desde satélites. El objetivo didáctico, los estudiantes aprenderán a hacer estimaciones a partir de este tipo de observaciones,
van a categorizar, clasificar y recibirán las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo este protocolo. Aprenderán muchos conceptos sobre la parte meteorológica, como por ejemplo la parte de la altura de la base de nubes, tipo de cobertura de las nubes, la opacidad que antes habíamos dicho por acá, y algunos conocimientos básicos sobre tipos de nubes. También tendrán, digamos que en este aspecto, van a tener alguna experiencia. Con esta experiencia lo que van a adquirir es confianza de la interpretación y análisis de los datos que posteriormente se van tomando y van generando la Big Data que se tiene en Globe. Vamos a entrar ya en el campo. Entonces, ¿qué es una nube? Vamos a hablar un poco sobre los conceptos de condiciones para la formación, las funciones y el papel del sistema en el sistema climático, la importancia de esta observación para entender la meteorología. Y cuando hablamos de la meteorología, vamos a hablar del estado del tiempo y vamos a hablar del clima. Entonces, meteorología y el clima. Entonces, empecemos. Cuando nosotros hablamos de las nubes, hablamos que tienen una forma como de penachos de algodón, algunas veces estirado, pero realmente todo eso es un volumen de aire que se concentra como vapor de agua inicialmente y luego llega a ser condensado. Entonces, tenemos dos formas de nubes. Las nubes que son en gotas de agua y aquellas nubes que se dan por la sublimación, que antes explicaron por aquí, sobre cómo se forman esas estelas por acción del paso de las aeronaves en el cielo. Vamos a ver un video que nos explica un poco cómo se forman las nubes. Cuando el contenido de humedad de las aguas... ¿Escuchan el video? Sí, Cuando José. el contenido de humedad de las aguas superficiales empieza a evaporarse debido a la radiación solar, el vapor asciende. Cuando el vapor en ascenso alcanza una región más fría, se precipita y comienza la formación de nubes. La precipitación del vapor se inicia sobre la superficie de las partículas de polvo y hollín que se encuentran en el aire, las cuales luego se enfrían y se superenfrían. Las gotas superenfriadas que constituyen las nubes no se congelan ni siquiera a una temperatura inferior a 0 grados debido a su diminuto tamaño. Las nubes pueden constar de cristales de hielo o gotas superenfriadas. Las gotas precipitadas comienzan a crecer y cuando alcanzan un cierto tamaño ya no son capaces de flotar en el aire y caen en forma de precipitación. Cuando la temperatura es superior a 0 grados, la precipitación cae en forma de lluvia, y cuando es inferior a 0 grados, en forma de nieve. Podemos clasificar las nubes en 3 grupos según su altura. Existen nubes altas, medias y bajas. El cúmulo y el cumulonimbo son las excepciones, ya que tienen una estructura vertical. Las nubes altas se componen de cristales de hielo y las medias y bajas constan principalmente de gotas de agua, que se convierten en cristales de hielo y de nieve en los meses de invierno. Según su forma, las nubes pueden ser estratiformes y cumuliformes. Las estratiformes tienen una gran extensión horizontal, pero son bastante finas. Generalmente se forman durante un enfriamiento lento. Las cumuliformes se agrupan y pueden tener una gran extensión vertical. Se forman generalmente debido a un enfriamiento rápido. Los cielos están compuestos por cristales de hielo dispersos. No cubren el sol y tienen una estructura filamentosa o fibrosa formada por los vientos en la atmósfera superior. Si hace buen tiempo, estas nubes se ven en el cielo durante varias horas. Los cirrostratos forman un velo translúcido blanco en el cielo. Su estructura puede ser fibrosa, estriada o uniforme. Muchas veces cubren el cielo parcial o completamente, pero la luz del sol o de la luna las atraviesa. Los cirrostratos preceden a los frentes y se forman debido a los fuertes vientos en las grandes altitudes, que las hacen incluso más grandes y gruesas. Los cirrocúmulos son las nubes finas que aparecen en parches e indican la llegada de un frente frío. Tienen una estructura cumuliforme, están compuestos por cúmulos separados o fundidos y se caracterizan por tener una disposición regular.
Los altocúmulos están compuestos principalmente por gotas de agua, pero cuando hace frío pueden tener cristales de hielo también. Sus elementos individuales pueden ser masas globulares o rollos en capas o cúmulos. Cuando el altocúmulo tiene la forma de una torre, generalmente indica la llegada de una tormenta. Los altoestratos están compuestos por gotas de agua o hielo. Pueden tener un color gris o gris azulado con una estructura fibrosa o uniforme. Generalmente cubren una gran parte del cielo, pero la luz del sol puede atravesar sus áreas más finas como si se tratara de un cristal esmerilado. Los altoestratos pueden causar llovizna o nieve en invierno. Los estratocúmulos tienen un color entre blanco y gris y contienen todos los tipos de precipitación: gotas de agua superenfriadas, lluvia y cristales de hielo. Son nubes compuestas que consisten en cúmulos en forma de almohada o cilindros separados o fusionados. El grosor de la capa es variable, incluso se pueden formar dos capas. Dependiendo de su grosor, pueden cubrir el sol y en ciertos casos producen precipitación. Los estratos están compuestos por gotas de agua o cristales de hielo en invierno. Son grisáceos, uniformes y su base tiene forma de ondas. Pueden producir llovizna o nieve granulada. Generalmente se forman en invierno por la nieve ascendente. Son nubes de nivel bajo, a una altura de 50 a 100 metros. Los cúmulos están compuestos principalmente por gotas de agua. Generalmente se forman de nubes separadas con una distribución dispersa y bordes bien definidos. Pueden tener forma de bloque, cúpula o torre. Su parte superior es blanca, la parte inferior es grisácea. Generalmente se forman en verano debido a la evaporación. En general no producen precipitación, indican buen tiempo. Producen precipitación solo si tienen la forma de torre y se convierten en cumulonimbos. Los cumulonimbos son nubes gruesas y densas que tienen una gran extensión horizontal y vertical. Son nubes con forma de torre que tienen una parte superior con forma de yunque. Su base puede estar a una altitud de 1 a 2 kilómetros, mientras que su parte superior puede alcanzar los 14 o 15 kilómetros. Dan origen a precipitaciones intensas acompañadas por relámpagos y truenos. En verano, el viento fuerte y el granizo son también frecuentes. Se pueden observar las fibras de precipitación descendiendo desde la base de la nube. Los nimbostratos son grises, oscuros y homogéneos. Están compuestos por gotas de agua y lluvia, y gotas de nieve y hielo en invierno. Son nubes de un grosor de varios kilómetros que cubren completamente el sol. Producen una precipitación constante y continua. Bien, es importante aclarar muchos puntos del video. Aquí estamos hablando de latitudes medias de los 30 grados norte hacia los 30 grados hacia el polo o 30 grados sur hacia el polo sur, ¿sí? Y por lo tanto, pues se habla de los frentes, su formación de frentes y características de algunas nubes con respecto a esa formación de los frentes. Pero también es importante aclarar que en la zona Caribe no hablamos de frentes. Entonces, todo lo que es el área cubierta entre los grados 30 grados norte y 30 grados sur, en esa área tropical, hablamos más bien de una formación explosiva o detonante. A veces es solamente por convección profunda, sin necesidad de que se formen este tipo de fenómenos, pero también tenemos la formación de ondas tropicales que en últimas terminarán siendo huracanes si tiene la categoría necesaria y la temperatura del océano. Bueno, entonces las nubes tienen esas diferencias y tenemos que tener claridad con respecto a lo que vimos de dinámica en el taller anterior, en la fase inicial. Vimos algo de dinámica y eso va relacionado con la dinámica. Tenemos algunas condiciones especiales para su formación. Importante tener en cuenta pues el vapor de agua, ¿no? Que tenemos que condensar, tiene que condensarse, tiene que haber enfriamiento y es importante también hablar de los núcleos de condensación. Entonces, principalmente, como para tener en cuenta algunas condiciones especiales, diría el agua, los núcleos de condensación, que son todas esas partes que vieron en el video que se unían. Detrás de eso hay algo que llamamos microfísica de la nube, que es cómo se adhieren cada una de las gotas de agua. En los protocolos lo dicen,
todo lo que tiene que ver con esa coalescencia y formación de grandes gotas de agua hasta llegar a hasta la fusión y formarse hielo. Entonces, es importante hablar de eso, agua, núcleos de condensación y la condensación. Bueno, entonces, miremos por acá. Para que nosotros entendamos un poco más sobre cuáles son las condiciones que influyen en la atmósfera, pues ya estamos hablando del protocolo de temperatura, la humedad. También tenemos que hablar mucho de la parte de la presión atmosférica. Esto nos da un concepto de estabilidad y inestabilidad atmosférica. Y es importante ahorita en la gráfica mirar qué es esto. Acceso a las burbujas de aire. ¿Por qué? Porque cuando ascienden las burbujas de aire puede darse por orografía o simplemente por una convección o por la formación frontal. Y el viento. El viento aquí es clave para la formación de las nubes, más que todo las de desarrollo vertical. Aquellas nubes que estaban mostrando en el video que tomaban los nombres de cumulonimbus, cúmulos, son las nubes que tienen mayor ascenso vertical. Decía también en el video que a veces los cúmulos nos dan una presencia o condiciones de buen tiempo. No todas las veces. El cúmulo no necesariamente debe tener una torre para decir que sean condiciones de mal tiempo. Lo importante es que tenga una base oscura y que de ella se desprenda algo que llaman fractoestratos. Eso también es algo importante y que todas las personas que están acá, los profesores, puedan, digamos, profundizar un poco más en el tema, buscando en internet, por ejemplo, clasificación de nubes y demás, para aclarar mucho más porque el tema es muy amplio. Bueno, vamos a ver un poco sobre la parte de la presión atmosférica, estabilidad e inestabilidad, porque ya vimos el protocolo en temperatura y humedad. Entonces, donde ustedes ven acá en la animación que ustedes están viendo acá, ustedes están viendo unas altas y bajas presiones que en el primer taller explicamos por qué se daban. Entonces, aquí encontramos altas presiones y bajas presiones con la L para low, high para la H. Y donde encontramos estas condiciones de alta presión, por lo general los cielos son despejados. Pero también puede ser que se dé condiciones de nubes estratiformes, o sea, alargadas, o cirriformes, esas nubes que están arriba, en la parte más alta. Recuerden que en el video estaba diciendo que se dividían en tres, bajas, medias y altas. Entonces, cuando tenemos unas condiciones de alta presión atmosférica, es probable que no se nos den esta clasificación de nubes cúmulos, más que todo estratiforme. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces tenemos una estabilidad atmosférica en las condiciones de alta presión que nublan el cielo. Y esas nubes son una nubosidad media. Se llama alto estrato. Cada nube tiene un número y unos símbolos. Entonces, también los altoestratos pueden cubrir el sol o a veces no lo cubren. ¿Sí? Entonces, el alto estrato, por lo general, cuando deja pasar el sol, no presentan precipitación. Pero cuando lo cubren, puede presentar algún tipo de precipitación tipo llovizna. En las bajas presiones que encontramos, entonces va a ser la parte donde se da la convección profunda, o sea, donde se forman las nubes muy grandes y desarrollan esos cumulonimbus, ¿sí? Que desarrollan gran tormenta y precipitaciones muy fuertes. Entonces, prácticamente las nubes que más se desarrolla precipitación pueden ser los cumulonimbus, ¿sí? Entre esas clasificaciones, y hay algo especial que es cuando se forman los frentes, más que todo acompañado por frentes cálidos, las nubes nimbus stratus. De aquí en adelante vamos a acordarnos que todo lo que diga nimbus desarrolla precipitaciones muy fuertes de corta duración. Esa es la característica que se tiene en cuanto a esas precipitaciones. Y hay dos tipos de nubes que generan tormenta. Muy curiosamente, hay una que es un alto cúmulos que llaman castellanos. Es muy raro verlo, pero se también origina tormenta, el sonido se genera. Y está el cumulonimbus. Son las únicas dos nubes que generan como tal tormenta. En otras condiciones se pueden formar tormenta cuando hay gran cantidad de partículas de ceniza volcánica. También se pueden dar las tormentas. Pero bueno, esto es para que todos, por favor, siempre investiguemos un poquito más y vamos a llevar un poco más de conocimiento a nuestros estudiantes, porque el protocolo sí es muy bueno. Tenemos que tener el protocolo, mirar el protocolo y los materiales que tenemos para seguir haciendo nuestras mediciones, pero podemos profundizar más allá. Bien, entonces miremos otra cosa acá, entonces a ver qué más nos dice. Hablamos de estabilidad e inestabilidad atmosférica relacionado con las altas y bajas presiones. Ascenso de las burbujas de aire en la orografía. Entonces en la orografía, todas las montañas, todo lo que nosotros conocemos por las cordilleras, hacen que el vapor se impulse hacia la montaña y se genere gran transmisión de energía y levante la humedad y se enfríe hasta llegar a la condensación y se formen las nubes.
Eso es lo que hacemos con la orografía. La convección, el ascenso libre, no tiene necesidad de tener una montaña, simplemente dos masas de aire que se unan con diferencia de presiones, se unen y ascienden los núcleos de condensación y forman las nubes. Y la otra es la parte frontal que les mostraba en el anterior taller, cómo se forman los frentes. Es necesario recordarlo que se forma primero un frente frío, luego sale un frente cálido desde el trópico, se encuentran los frentes y ahí se generan esas nubes frontales o las que se generan por frentes. Y toda la dinámica va a estar basada por el viento. Entonces acá nosotros recordamos un poco cómo es que se genera ese viento de acuerdo a esas condiciones de presión y veíamos que donde están las altas presiones, el viento tiene separadas las isobaras de presión. O sea que este viento es un poco más flojo. Por lo tanto, ayuda más a que la nubosidad sea un poco más estratiforme, como les había dicho. Pero estamos hablando del descenso de viento en sentido vertical. Descenso. Y al ser el descenso, pues no deja formar nubes. Pero si nosotros nos vamos a una alta presión, por ejemplo esta de acá, una baja presión, perdón, es un movimiento contrario, el viento está ascendiendo, gran cantidad de fuerza de viento en superficie y asciende y por lo tanto forman esas nubes comuniformes. Es importante tener entonces en cuenta estas diferentes características que se nos dan para la formación de este tipo de nubes. Bien, vamos a clasificar las nubes. Entonces entramos a clasificar las nubes por su altura. Como lo decía en el video, existen las nubes altas, medias, bajas. Y empecemos por las bajas más bien. Las bajas, los estratos, los estratocúmulos, cúmulos, nimbostratos, cumulonimbus. Decía en el video que salían un poco de la clasificación, pero están dentro de la misma nubosidad de las bajas. Todas esas nubes comuniformes ascendentes como los cumulonimbus. Las nubes medias, altoestratos, altocúmulos. Todo lo que diga alto de aquí en adelante para acordarnos va a ser nube media. Y cirrus, todos los cirrus, cirrostratos, cirrocúmulos. Bien, esas son las formas como las podemos representar o como se pueden dar. Esa forma tiene una condición especial, que son tres formas básicas. Allá ustedes vieron la combinación de varios nombres, pero miren aquí abajo, forma y dinámica. Entonces, hay una formación básica que es la cumuliforme, la otra es la estratiforme y la otra es la cirriforme. Y luego, por lo tanto, empiezan a combinarse ellas. Por su cubrimiento, muchas veces no hay nubes. Bien, entonces el protocolo GLOB dice, bueno, ¿cuándo empezamos a clasificarlas? Más o menos sobre el 25% de la cantidad de cobertura de nubes que empezamos como a darle esa clasificación. También tenemos que reportarla cuando no hay, porque es importante saber cuál es la radiación que se emite, todos estos conceptos que hemos visto de la temperatura, humedad, va relacionada. Entonces empezamos a ver que hay pocas nubes aisladas, dispersas, un cielo cubierto, ¿sí? Entonces vamos a ver unas gráficas más adelante del mismo protocolo. Por su opacidad, entonces tenemos que hay veces que las nubes tienen una parte que es transparente, otras son translúcidas y otras son totalmente opacas. Y por efectos de esta actividad del ser humano, ¿sí? Entonces tenemos unas nubes que pueden tener poca duración, algunas veces son persistentes o no y dispersas, y persistentes dispersas, ¿sí? Entonces hay muchas clasificaciones en las que podemos encontrar esas nubes. Hablemos un poco sobre esa clasificación de la altura. Vamos a profundizar un poco más. Ustedes ven aquí en el cuadro que dependiendo de la latitud donde estemos, pues la altura de la base de nubes o la base de nubes va a ser diferente. Muchas veces en la dinámica atmosférica se habla que las nubes pueden mantenerse en una base como estándar, pero realmente eso no es así. Depende mucho de la temperatura de superficie y del viento que se tenga de ascenso y acarreo en el ascenso de nubes. Posiblemente en los tres tipos que estamos viendo aquí de como localización, en la parte polar, latitud media y tropical, dicen que se mantienen las nubes como en la misma altura. Eso tenemos que, digamos que analizar un poco más, profundizar un poco más, porque esto no es totalmente real. A veces las nubes también tienen un ascenso, descenso, dependiendo de la temperatura que se tiene, y hay unos rangos, unos cuadros que mantienen esas condiciones y cálculos. Bueno, entonces encontramos en la nubosidad baja, los nombres que ustedes ven ahí, estrato, estratocúmulo, nimbostratos, y el desarrollo vertical que ustedes ven allá abajo, nubes de desarrollo vertical. Nubosidad media, dependiendo de la latitud, como les decía, puede ser un rango diferente. En el polar dice que 2.000 a 4.000 metros,
latitud media de 2.000 a 7.000 metros y trópicos entre 2.000 y 8.000 metros. Recordemos la primera gráfica que les mostré en la primera parte del taller, les decía que la atmósfera se dilata en los trópicos y que se contrae en los polos. Dependiendo también si tenemos el sol, donde esté calentando el sol va a ser más dilatado y donde esté la sombra va a ser más contraído. Eso es importante tenerlo en cuenta para la formación de nubes. Aquí nos muestran unas distancias hipotéticas, porque yo les decía que un cumulonimbus en el trópico puede estar alcanzando más de 18 kilómetros. ¿Listo? Entonces, tenemos que mirar esa situación también. Y es importante que, como estamos integrando aquí muchos países que nos están visitando y muchos profesores, no todas las veces vemos las nubes en la misma distancia y el mismo cubrimiento. Las altas, le ocurre lo mismo. Entonces, las altas van a estar, lo más alto que van a encontrar van a ser en el trópico, alrededor de 18 kilómetros o 18.000 metros, pero es posible que estén más allá, pueden estar más allá, según lo último que se ha publicado desde la NOAA, sobre las condiciones de la tropopausa, lo más frío que alcanza a estar. Nubes medias de 5.000 a 13.000 metros y regiones polares de 3.000 a 8.000 metros. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra clasificación por su altura. Por su forma, cirriformes o cirruformes. Habían dicho las dos porque pues, en las bibliografías, son muchas bibliografías las que hay. Cirriformes, cirruformes, se puede decir, que son las más altas. Estratiformes y cumuliformes. Entonces, esta es la clasificación que se tiene según su forma. Vamos a ver un poquito más, a ahondar un poco más en el tema sobre algunos conceptos importantes de tener acá y profundizando un poco sobre el protocolo. Nubes por advección. Advección es el viento. ¿Listo? Muchas veces hablamos de advección en viento de ascenso, pero este es el control de viento en horizonte. Interacción entre las masas cálidas y frías en sentido horizontal, produciendo la condensación. Ustedes han visto en nubes muy altas, alargadas, el cielo casi cubierto, esos círculos que cubren, o pueden ser también algunos altoestratos que se pueden ver así, y las nubes cúmulos por debajo que pueden dar alargamiento, eso nosotros llamamos estratos o llaman estratocúmulos, ¿sí? Una combinación ahí queda muy visto. Nubes por radiación. Antes estaban diciendo en el video que las nieblas, esas son nubes por radiación, las nieblas, esas que están cerca de la superficie, son nubes estratiformes, alargadas, pueden presentar algún tipo de llovizna, pero por lo general son lloviznas muy cortas. Las nubes que presentan lloviznas de más largo tiempo son los altoestratos, son las que pueden generar un poquito de lloviznas mucho más alargadas, puede estar todo el día lloviznando. Pérdida de temperatura en superficie al contacto con la masa de mayor temperatura permite la formación de estas nubes estratiformes. Por lo general, sitios despejados con nubes con humedad que tengamos y baja la temperatura genera ese tipo de nubes estratiformes. Por otro lado, también están las que se forman en montaña, por la humedad que se tiene, por los árboles, por la cantidad de vegetación. Lo primero que forma es una capa de punto de rocío. Posteriormente, por su evolución, se pueden formar las nieblas. Nubes por convección. Entonces empieza a verse ya cúmulos. ¿Sí? Ya empieza a ver una fragmentación de cúmulos, pueden ser altocúmulos como está en la parte superior y los cúmulos que están en la parte inferior. Entonces, ascenso de la masa de aire ganando humedad hasta encontrar el nivel de condensación formando una base con o sin base. ¿Listo? Estas serán las nubes cumuliformes. Es importante repasar esto que estamos viendo. Van a tener esta presentación allá en Classroom. Todos lo tienen los materiales para poder seguir apoyándose en esto. Nubes por convergencia. Convergencia que es aire pegado en superficie, con mucha velocidad se enfrenta y eleva. Al tener esto, hay un ascenso muy fuerte del viento, entonces la masa cálida con mayor velocidad de ascenso va ganando humedad hasta encontrar el nivel de condensación, formando una base definida. Por lo general es una base muy oscura y llegando a tener grandes topes. Entonces ahí ven ustedes la foto. Es una gran nube y arriba ustedes ven un alargamiento, esa es la tropopausa, eso ya es la parte superior como la tapa. También puede ser que el viento en superficie no, sino en altura sea muy rápido y lo que hace es achatar un poco el ascenso de esa nube de la cumulonimbus. Ahí también en la foto ustedes ven, aquí vemos ascensos verticales un poco más destacados en estas partes, son los que llamamos torrecúmulos. Algunos conocerán un poco más sobre esto, pero son también cúmulos, están en la familia de los cúmulos. Solamente aquí hay una definición especial también que le llaman torrecúmulos. Bien. Aquí encontramos otro tipo de formación que tienen,
que las nubes son dadas por turbulencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí el aire está moviéndose, generalmente es el aire que está más cerca de la superficie, pega sobre las montañas y empieza a haber ondas. Y al generarse las ondas, entonces se mezcla el aire, atrapando calor y humedad, alcanzando la condensación. Ese movimiento le llamamos a viento turbulento, ¿sí? Esto también se ve en satélite, que es la otra parte que queremos ver ahorita como un agregado más al protocolo que estamos viendo de nubes. Aquí vemos las estelas. Entonces, estas nubes por lo general las llamamos nubes de sublimación. También es importante que algunas de estas nubes altas, estas estelas, sean cuando tenemos temperatura y suficiente humedad, ¿sí? Dependiendo también del lugar geográfico donde la estemos observando y la latitud donde estemos, pues vamos a encontrar más formación de esto. No necesariamente el avión siempre las va a formar. Algunos aviones, al no tener la humedad necesaria y la temperatura exterior, no formarán la estela como se ve acá. Otros sí dejan la estela muy delgada, otros más gruesa y otras que duran mucho más tiempo en el cielo ahí en sustentación. Por lo general, esto lo que tiene es hielo, ¿no? Ya tenemos hielo, formación de gas a hielo. Por lo tanto, esto es un paso llamado a la sublimación. La orografía pues juega un papel muy importante en la formación de nubes. Todos nosotros aquí en el continente, todo nuestro continente suramericano y el continente en Centroamérica, algunas partes de Centroamérica y demás, recuerden que aquí hay un acarreamiento de viento húmedo y se forma en la parte de barlovento de una montaña, se forma el acarreamiento de humedad y empieza a elevarse, alcanzando rápidamente los niveles de condensación y por las características que forman la montaña puede llegar a formar cumulonimbus, o sea que son de la familia de las cumuliformes. Bien, resulta que todo eso que hemos visto nosotros tratan de llevarlo a una aplicación que nosotros tenemos que se llama Globe Observer, ¿sí? Es en esa aplicación que también está en la página de Globe, tiene tutoriales, hay videos, cómo se hace para poder clasificarlas, cómo se hacen los pasos para identificarlas, pues aquí nos muestran un poco los pantallazos de la aplicación. Nubes bajas, nieblas, estratos, estratocúmulos, cúmulos, nimbostratos, que les decía que no es particularmente el Caribe, más que todo por la formación de frentes, y los cumulonimbus para las nubes bajas. Nubes medias, altoestratos, altocúmulos, y nubes altas, los cirrus, cirrocúmulos, cirrostratos. Bien, yo les mostraba aquí también algunas características. Vamos a hablar de la cobertura especial que tiene Globe. Globe tiene este cuadrito dentro del protocolo. Dice que podemos clasificarlas entonces con su cobertura en porcentajes. Cuando no hay nubes, el 0 al 10% pocas nubes, luego hasta el 25% aisladas, luego hasta el 50% dispersas, luego al 90% roto y 90%, mayor al 90% cielo cubierto, ¿sí? Entonces, aquí en la gráfica nos está mostrando más o menos en ese porcentaje cómo podemos clasificar entonces esto por su cobertura. Hay otra forma de hacerlo y esto es algo más que se anexa, digamos que es un poquito más de profundidad y cómo otras se pueden generar otro tipo de observaciones. El protocolo Globe nos habla de esto, quiero dejar claro que es esto lo que nos maneja el protocolo Globe, pero ahí existen otras formas que quiero también que las conozcan. Cuando nosotros dividimos el cielo, dividimos en 8 partes. Globe lo enseña en 4 partes. ¿Listo? Es importante tener aquí claridad que existe un método. También está en el protocolo de tener 4 personas que abran sus brazos alrededor de 45 grados, sumando todo unos 360 grados. Y esas personas de espalda a espalda dan más o menos, digamos, lo que llamamos nosotros cuadrantes. O sea, forman 4 partes. Aquí lo están haciendo en 8 partes. Entonces, aquí lo llaman octas. En esta parte lo llaman octas. ¿Qué hace la persona tanto en Globe como en otro tipo de observación? Empieza a unir la base de nube según la clasificación baja, media y alta. Y a veces lo que a nosotros nos importa también en Globe es el cielo total. ¿Cuánto cubre totalmente? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Cuando nosotros hablamos de nubes escasas, estamos diciendo que la persona cuando observa desde en altura está mirando estas bases, dividido el cielo, pero realmente en su mente hace un ejercicio de unirlas y cuando las une, entonces ya sabe que puede tener 1, 2, 3 octas. 3 octas, ¿qué están diciendo? Está diciendo que las nubes son dispersas. Si tuviera solamente 1 octa o 2 octas, estarían escasas. Si más de 5 a 7 octas, estaría diciendo que son fragmentadas.
y cuando cielo cubierto, entonces serían las 8 octas. En el protocolo nos enseña una forma diferente de hacerlo. Hay que tomar las espaldas y abrir los brazos, y lo que se da de frente a la nariz, enfrentamos los brazos hasta el otro lado, las palmas de las manos, y observamos cuánta nubosidad hay ahí, hacemos el mismo ejercicio, y eso nos da a entender cuánta es la cantidad que tenemos en ese pedacito, y luego lo sumamos todos los que están observando para entender el cubrimiento. Bueno, vamos a clasificar las nubes por su opacidad. Entonces, resulta que algunas nubes son más transparentes que otras. Opacas, ustedes ven allá, muy gruesas, bastante gruesas, las bases de nubes son bastante gruesas. Ahí en esa foto, inclusive ya se está viendo algo que nosotros llamamos fractoestratus, una más. Resulta que ustedes van a encontrar nombres de nubes alrededor del millón de clasificación de nombres de nubes. Muy gruesas, no dejan pasar la luz, aspecto muy gris oscuro, no se distingue el sol ni el cielo, o sea, cubre todo. Translúcidas, son ya fragmentadas por acción del sol, que hace que el movimiento del aire sea más fuerte, y entonces las pueden partir. Entonces están las translúcidas, grosor medio, deja pasar algo de la luz, pero también puede veces, no todas las veces el cielo despejado, algunos pedacitos, color blancos brillantes con bordes lechosos y algunos grises. Y están las transparentes. Los cirrus pueden ser esas nubes transparentes, ¿no? Muy delgadas, la luz pasa fácilmente, se ve el cielo azul a través de ellas, y, ejemplo, pues les decía, los cirrus. Bueno, y esa otra clasificación de esas estelas que decíamos de los aviones, tipo de estela por sublimación. Entonces, las estelas se forman generalmente a gran altitud, ¿no? Y se clasifican según las nubes, aparentemente por la parte de naturaleza en la que se forman. Su posición depende de la humedad y la temperatura, importante eso, y el paso de una aeronave. ¿Listo? Eso es lo que nos deja la estela. Bueno, corta duración. Entonces, líneas de corta duración que se desvanece rápidamente. Pasa la aeronave y de una vez logra la temperatura que se encuentra en esa altura y de una vez se disipa. Ligeramente, entonces, ahí hay poca humedad en ese proceso, pero es más rápido la congelación. Y dura muy poco tiempo. Luego existen las no dispersas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Las líneas son largas, un poco más estrechas, digamos que mantiene el gruesor, se mantiene por un largo tiempo, el aire es bastante húmedo, decimos que entre más arriba está, pues es más seco, ¿no? Quiere decir que está un poquito más abajo esa estela. Entre más arriba esté, es más rápida la formación de hielo y la que se dispersa. Pero aquí conforme va bajando, pues va a ser más gruesa esa estela. Por lo tanto, puede mantener más en el tiempo. Y por lo tanto, es más ancha para poderla observar. Y la otra que es más persistente, digamos que al paso de muchas aeronaves a un mismo nivel de vuelo, pues claro, se van a ver ese tipo de estelas. Van a tener mayor humedad, ahí está frío, pero mayor humedad, el viento también juega un papel muy importante porque aporta también humedad porque está más cerca de la superficie, pero de todas maneras tengan en cuenta que esos son nubosidades que están altas, pero alcanza a llegar algo de humedad con respecto al viento que tenemos geostrófico en esa zona. Recuerden que yo les decía que hay viento geostrófico y ageostrófico. Ageostrófico por arriba, geostrófico por debajo. Bueno, pueden afectar el clima y se recomienda anotar su anchura en los momentos de la observación para los estudios de la atmósfera. Esta sería la forma de entender esas gráficas que están en la aplicación de Globe Observer. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí los conceptos científicos, lo que queremos digamos que aprendan nuestros estudiantes. Las observaciones y las condiciones de tiempo pueden usarse para describir patrones del tiempo. Entonces aquí es importante que recordemos qué es tiempo. Entonces tiempo son las condiciones y las variables que medimos en un momento especial, en este momento. Casi siempre dicen que puede tener unos días, pero por lo general es el momento en que se mide, en este momento. Luego las condiciones que se van dando hasta más o menos 3 días es que lo que consideramos como tiempo. De ahí en adelante ya genera algo de climatología. Bien, entonces son más las condiciones que se dan en el tiempo o tiempo corto. Las condiciones de tiempo típicas pueden
predecir durante las estaciones particulares. Digamos que esta palabra de estaciones tenemos que tener muy claro que ustedes o los países que están en los trópicos Cáncer y Capricornio hacia el polo, sí tienen estaciones. ¿Listo? Tienen estaciones. Nosotros tenemos son unas temporadas que nos van a condicionar las precipitaciones y los tiempos secos. Entonces, cuando hablamos de particularmente estaciones, son más que todo en esas observaciones de esas latitudes. Los datos de tiempo pueden usarse para describir los climas, describir climas de diferentes regiones. Recordemos, hablamos tiempo, pero cuando hablamos de los datos del tiempo, sumado mucho tiempo por años y años, eso es lo que nos determina el clima. Por eso la importancia de saber hacer bien las observaciones, de saber bien la calibración, la observación de tomar la temperatura, tomar la humedad, utilizar la tabla psicométrica. Bueno, existen muchas cosas para saber cómo tenemos muy buenos datos, por lo tanto aquí entraría algo interesante que sería calidad de los datos. Es importante saber también de cómo se maneja la calidad de los datos. Los datos de nubes pueden proporcionar evidencia referente a las complejas interacciones de las masas de aire. Aquí hay un capítulo importante que no lo alcanzamos a ver, que es cómo se forman las masas de aire. En resumen, la primera masa que se forma va en los 30 grados donde están todos los desiertos. Segunda masa de aire que es fría también y seca, que es otro desierto, aunque puede ser polémico, son los polos, frío y seco. Otra masa que interactúa con los océanos, o sea, cambian su condición de masa y pues, se ponen húmedas. Mira lo interesante que es esto para determinar qué formación de nubes pueden darse con respecto al paso en el planeta y encontrarse con bajas y altas presiones. ¿Ven? Lo importante de relacionar todo. Las nubes se forman por la condensación del vapor de agua en la atmósfera. Lo importante, pues, volver a ser reiterativos con esto de la condensación. Vamos a hablar algo sobre las ciencias físicas que se dan en esto. Entonces, existe el estado de la materia. Ustedes todos lo conocen, esto está desde primaria, inclusive cuando va a una universidad también hacemos énfasis en esto, pero un poquito más a profundidad sobre el ciclo del agua. Y terminando maestría, inclusive, estaban hablando del ciclo del agua. Entonces conocemos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a mirar más adelante algo ahí para profundizar. Y hablamos sobre las ondas. Todo lo que están explicando sobre albedo es interesante, porque estamos hablando en principio de la radiación, cómo llega a la superficie, cómo emite una onda calorífica, y dependiendo del tipo de material, pues va a atrapar más el calor o lo va a alejar más. Bueno, eso es un concepto así como fácil como para entenderlo, dependiendo del público en el que estamos y cómo se lo vamos a enseñar a los chicos. Aquí hablemos un poquito más de una construcción sobre caloría. El estado del agua se maneja también por trabajo y calor. Entonces, miremos acá. Una caloría es la cantidad de calor necesario para subir la temperatura de 1 gramo de agua de grados Celsius. Entonces, la caloría tiene pues un trabajo dado, por lo tanto, esos estados cambian con respecto a esas calorías. Miren ustedes cómo, por ejemplo, la sublimación. La sublimación necesita de 500 minutos hasta unas 800 calorías, más o menos, para tener ese paso de sublimación positiva. Y debajo está la sublimación negativa. Miren los dos extremos. Entonces, ahí se dan las formaciones de estela, con esas condiciones. Hielo. Pasamos a los otros tres estados. Decimos a agua y a hielo. Miren la condición. Del vapor, 590 calorías se necesitarían para la condensación, 80 calorías para el congelamiento. Ahora al contrario, para la fusión, 80 calorías en su fusión y 590 calorías para la evaporación. Es interesante esto. Podemos, digamos, indagar un poco mejor sobre esto, pero esto es básico para entender un poco cómo sería el estado de la materia para la formación de ese tipo de precipitaciones y las nubes. Cuando hablamos de la radiación, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Resulta que la radiación que llega muy pequeña, muy delgada, llega a la superficie, dependiendo del albedo, cubrimiento y demás, pues emite la cantidad de calor o se retiene, y esa radiación que queda, entonces empieza a dar esa fuerza que le da el ascenso a las condiciones de los núcleos de condensación. Y se forman después, en la condensación, se formará la base de nubes, ¿sí? Es importante ver esta gráfica y entender un poco, para entender esta otra. Para poder entender qué velocidad tiene el ascenso de partículas y saber cuál es la fuerza
de ascenso de esas partículas y la energía potencial que hay. Existen unos elementos que se miden en meteorología, que son los globos, unos globos que llamamos radiosondas. Y el producto de eso es esto. Aquí nos está dando un perfil de cómo se maneja la temperatura y el punto de rocío. Temperatura y punto de rocío. ¿Cómo nos está dando esto? Y esto es la cantidad de energía que se necesita para que ascienda esas partículas muy fuertemente. Aquí nos están mostrando nosotros entonces cómo la medida en superficie de temperatura y punto de rocío nos da un punto en el que hay saturación, humedad saturada, lo que vimos en la anterior presentación, saturación de la temperatura. Y empieza a haber entonces una base, aquí hay una base, una formación de base, pero el ascenso nos da entonces a entender que aquí en toda esta parte hay una formación de nubes. Aquí hay una nube en esto. Todo esto nos está dando una condición de formación de nubes hasta este punto. Y aquí ya se libera la condición. Si hubiera mucha humedad, estas líneas tendrían que ser pareja, mucho más pareja, tendríamos mucha más energía y podríamos generar entonces nubes cumulonimbus hasta llegar a formar cumulonimbus. Esta sería la gráfica final de cómo sería ese trazo de la condensación y mirando ese análisis con radiosondas. Entonces, es bueno que en todos los países en los que ustedes trabajan puedan tener colaboración de instituciones que tienen que ver con el servicio meteorológico y que puedan los estudiantes entender cómo se lanza un globo y cómo se miden estas cosas para entender dónde se forma la base de nubes. Aquí están mostrando tres gráficas y ustedes ven las nubes en cada una de ellas. Quiere decir que en cada una de ellas está emitiendo cuál es la cantidad de energía que hay y cuál es lo cercano que hay entre de la temperatura y el punto de rocío. Miren la central, por ejemplo. Quiere decir que la temperatura y el punto de rocío todo el tiempo está saturado. Y aquí lo que necesita es el aire de ascenso y los núcleos de condensación para formar las nubes y luego se formen los cumulonimbus. Bien, esto sería valor agregado a lo que estamos hablando del protocolo. Valor agregado para que todos se interesen, lean bien el protocolo y puedan seguir los pasos. Importante ahora la geografía. La naturaleza, las condiciones de la cobertura de las nubes influyen en las características de la forma física de esa nubosidad y por lo tanto la formación física de la Tierra es súper importante. Protocolos de nubes, entonces, habilidades investigativas que queremos tener. Utilizar la carta. Vamos a utilizar la carta de clasificación de nubes. Para eso, entonces, existen entonces materiales que están aquí. Por ejemplo, están los materiales en la página para buscar, por ejemplo, el protocolo de las nubes. Acá está. Que encontramos también en particular algunos materiales en español, en inglés. Este es uno. Miren, aquí está un atlas ya de esas nubes, lo que acabamos de explicar del protocolo. Está hablando también de lo que acabé de decirles de cómo se clasifican según su altura, el color del cielo. También se habla mucho de la superficie. Es importante también de la superficie porque en el protocolo también se habla cómo se debe medir y tener en cuenta cómo se encuentra la superficie. La superficie puede estar seca, puede estar húmeda. Bueno, la parte de la visibilidad, cómo está el oscurecimiento en el horizonte. Puede haber espacios brumosos, más libres, más limpios, ¿sí? Entonces se puede dar a entender que aquí en el protocolo también nos exige cómo estamos viendo el horizonte, 360 grados de visibilidad y cómo podemos observar el cielo. Miren que hay un margen hacia arriba de 45 grados máximo para observar ese cielo y esto es para evitar que llegue directamente los rayos del sol a la persona que está observando. Y la distancia horizontal se mide en 14 grados, hasta donde llegue el margen de 14 grados de esa observación. Digamos que en general, esa es la parte de cómo se puede medir las nubes. Bien, aquí miran ustedes también, entonces, lo que acabamos de hablar un poquito sobre esta clasificación de nubes, por nubosidad, la parte de la transparencia. Bien. Vamos a seguir acá. Vamos, ¿por dónde? Un segundo. Acá. Existen entonces esos materiales, aquí les mostraba, quería mostrarles, el link me estaba molestando, pero quería mostrarles, lo mismo que acabo de mostrarles es esta parte, donde encontramos todo esto. Entonces, según el taller que estamos trabajando hoy, también existen las ayudas, están allá en el Classroom, y existen también en la página principal de Globe. ¿Listo?
Bien, encontramos este tipo de materiales, hoja de datos de nubes, aplicación móvil como es el Globe Observer. También existe otra forma de hacerlo, hoja de datos de investigación de la atmósfera, carta de nubes, carta de la estela de condensación de las nubes, diapositivas y módulos de aprendizaje. El tutorial de Globe Observer, entonces ustedes lo pueden tomar, mirar cómo se hace esto, cómo se descarga, ¿sí? Aquí nos están mostrando en esta aplicación cómo sería que se puede hacer esta observación con Globe Observer. Trataremos de verlo un momentico, ahí rápido. Miren ustedes cómo hacen toda la parte de dinámica para hacer las observaciones, nueva observación, hacen de una vez la ubicación. También se le puede describir las coordenadas. Miren ustedes cómo empiezan a clasificarlas. Bien, mínimo el 25% para hacer esta tarea. Cielo despejado también se debe informar. Miren, la clasificó el 25 al 50% en el video. Luego sí, la parte de opacidad del cielo. ¿Cómo está? Aquí cómo lo clasifica. Cielo despejado, miren, lo clasificó. Cielo azul. La visibilidad horizontal. Lechoso. ¿Sí? Brumas, bueno. Entonces la clasificó que estaba despejado, la parte horizontal, y empezó a clasificar así las nubes. Nubes altas, medias, y luego bajas. Así las clasifican. El estado de la superficie, a todas tienen que señalarse sí o no, se clasifica el estado de superficie, si está mojado, seco, despejado. Luego se hace la fotografía horizontal, en la aplicación nos dice dónde están los cuadrantales o los sitios geográficos, este, oeste, norte, sur, lo cuadra, toma la fotografía, la clasifica, la tiene guardadita, y luego ya dice que se envían los datos. Si lo puede enviar o lo puede esperar más tarde, si no hay internet, si no tienes internet, puedes enviarlo más tarde en la casa. Allá envías toda la información. Y a vuelta de esta información que acabas de ver ahí, entonces te llega al correo, te va a llegar la imagen satelital. ¿Listo? Esto es cómo se trabajaría. ¿Cuándo se toman las medidas de las nubes? O sea, ¿cuándo se ve la cobertura de nubes? Pues diariamente se puede hacer, pero todos hemos dicho acá que más o menos es al día medio solar. Y también, pues es lo más importante, ¿no? A esa hora, pero también se pueden dar en diferentes horas del día esa toma. Pero también es interesante hablar de la posición satelital. Entonces, en la misma aplicación existe una parte donde nos dice dónde se va a dar. Entonces, aquí están los pasos a pasos en los que se da la aplicación. Primero lo que va a aparecer es dónde vamos a hacerlo, en las nubes. Pasará de luego aquí a decirnos dónde está el paso de satélite, y el paso de satélite nos va a dar el cálculo a qué horas va a pasar por el lugar que vamos a hacer la observación. Esta es la mejor hora, cuando pasa pues el satélite. ¿Bien? Cualquier cosa, recuerden que el material está colgado para hacerlo. Listo, vamos a hacer la parte de la selección del lugar de la observación. Criterios de lugar. Debe haber entonces una visibilidad de 360 grados, lo más disponible en el sentido horizontal, que esté alejado de obstáculos, de los árboles, edificios, montañas, ¿sí? Algo que limite la visibilidad horizontal. Seguridad. Asegúrese del sitio seguro, ¿sí? Tengamos en cuenta que no es cualquier lugar, porque pues tenemos menores en los que van a trabajar y es probable que los niños sean muy inquietos y demás. Tenemos que buscar un sitio seguro. Yo trabajo sobre montañas, pero también tengo que buscar dónde hacerlo. Entonces es importante eso, buscar sitios seguros. Y buscar también la parte de la referencia geográfica. Recuerden que la aplicación les va a decir, si ustedes tienen lugar, anotar la longitud, latitud, bueno, esa parte es importante. Pero con la aplicación de Globe Observer, él mismo calcula esta información.
Para poder observar las nubes, pero tenemos varios atlas. Recuerden que el atlas que les mostré es el material, pero aquí hay otro atlas que puede familiarizar un poco más o profundizar un poco sobre esa clasificación de las nubes. Esto hace que nos familiaricemos un poco más sobre esa condición de cómo se forman y clasificación de nubes. Bueno, aprender a identificar otros elementos relevantes de la opacidad de las nubes, transparencias, toda la parte de cobertura del cielo y las estelas de condensación. Eso se ayudan ustedes con los diferentes atlas que hay. En esta parte, voy a mirar acá, este enlace que está en la plataforma, en esta presentación que ustedes van a tener, van a descargar como PDF este atlas. Y para ustedes va a ser mucho más fácil identificar y poder acostumbrarse a esta observación. Bien. Importante el apoyo de los recursos didácticos, recursos en línea del programa GLOB, realizar los módulos interactivos, los videos explicativos que se encuentran, consultar las guías que ustedes tienen ahí para que ustedes puedan desarrollar actividades de aprendizaje, a desarrollar actividades prácticas en el aula, en casa. Tenemos muchas formas de hacerlo. La innovación está aquí, juega mucho en todo lo que tiene que ver con la innovación y cómo los chicos nos van a presentar los resultados. Es importante hacer simulacros, ¿sí? El uso de instrumentos para seguir haciendo las diferentes mediciones. Estos módulos que hemos visto o protocolos tienen relación, humedad, temperatura, nubes, ¿sí? Y otros más tenemos una relación. Bien, esta es la parte A de esta parte del protocolo. Ahora vamos a hacer algo un poquito más de actividad. Y para esto, ya nos quedan unos minuticos. Vamos a hablar de satélites y vamos a entrar a una página para mirar satélites y cómo se ven desde arriba. Primero que todos los satélites, ¿qué son? Satélites meteorológicos, porque hay muchos satélites más, son plataformas especiales equipadas con unos sensores de observación de la atmósfera que permiten identificar entre todo esto las nubes, pero también puede identificar otras cosas, por ejemplo, temperaturas, condiciones del suelo, vegetación, muchas cosas más. Pero en este campo estamos necesariamente siendo puntuales en que vamos a observar las nubes. Y claro, eso también tiene que ver mucho con la variación del tiempo, el cambio climático, seguimiento de tormentas, huracanes. Y cuando hablamos de huracanes, recuerden que les dije que para el Caribe es huracanes. Y el nombre general es ciclones tropicales. Vigilancia del cambio climático. GLOB tiene diferentes satélites. Entonces, utiliza datos de satélite meteorológico para validar las observaciones hechas desde la superficie, por los estudiantes y los ciudadanos científicos. Algunos satélites de GLOB incluyen, bueno, que se incluyen son agua, tierra, y proveen imágenes y datos sobre nubes, vapor de agua y temperaturas de superficie. Esta es importante porque, pues, digamos que diferencian los satélites geoestacionarios de los de órbita polar. Son muy útiles para la comprensión de los datos de nubes de observación de GLOB. Si ustedes ven aquí la división que se tiene de la NASA, dice que hay satélites geoestacionarios y satélites de orbital. Entre esos está agua y tierra que tienen aquí al final, en esos dos puntuales para GLOB. Pero miremos algunas características. ¿Por qué hablamos de satélites geoestacionarios? Miren la distancia en la que está, más o menos 35.000 kilómetros, 35.000 kilómetros más o menos hasta la línea ecuatorial, ¿sí? Ahí se posicionan. Observan la Tierra desde allá, desde un punto fijo, ¿sí? Y entonces observan varias partes y es necesario tener, ahora tenemos dos satélites, uno este-oeste, con eso es suficiente, pero podemos tener otra condición de satélites que pueden estar ubicados. Ahora, tenemos nosotros para la observación el GOES 19, el GOES 18, este último que ya se tiene ahora desde hace 2 meses y con el que estamos trabajando en esta actividad particularmente para observar nubes en satélite. Y el otro lado, en la otra parte dice satélites polares. Miren ustedes la altura, 824 kilómetros con respecto a 35.000 kilómetros. Quiere decir que uno tiene una cobertura muy amplia, el geoestacionario, el planeta muy grande, pero este otro hace el paso cada dos veces por un punto, porque viene de polo a polo. Y ese es el que tenemos como tierra o agua, ese, y tiene mejor, digamos, calidad de la imagen. Esto es lo que tiene es eso, unas condiciones de calidad de imagen. Bien. Aquí nos muestran a nosotros entonces cómo sería el geoestacionario. Miren que está alrededor del Ecuador.
posicionando en un solo punto, y el polar que mire se mueve alrededor de los polos. 2 veces en el mismo punto alcanza a pasar el geoestacionario. Entonces, bueno, me rectifico el GOES 19. El GOES 19 que vamos a utilizar es un satélite meteorológico estacionario, es de la NOAA, ubicado sobre el Pacífico Oriental, aproximadamente 35.786 kilómetros, y con este es el que vamos a monitorear las condiciones meteorológicas y en el caso del clima. Vamos a entrar a la página. Esta es la página, nos quedan unos poquitos minutos. Estamos viendo el GOES 19. Miren ustedes, este link está ahí en la página para que lo tomen. Podemos profundizar en otro tipo de taller, en alguna otra oportunidad, para profundizar sobre esto. Aquí estamos observando el GOES 19 y vamos a utilizar una gama dentro de esto que llamamos nosotros las diferentes bandas. A esta hora es probable que ya no tengamos visibilidad, campo visible en algunas partes del planeta, pues ya por la sombra que se da. Sin embargo, miren ustedes acá a esta hora, vamos a mirar cómo se ven esas nubes desde arriba. Los que ustedes ven como un realce, me voy a ir por aquí para que sea un poco más digamos, de realce en sombra por acá. Miren ustedes cómo se ven esas nubes como forma de torres, resaltan. Un segundo porque ya está dando la sombra. Me voy a ir más bien para acá. Miren este de acá. Esto es el departamento de Nariño en Colombia. Y miren cómo el satélite muestra esta nube en ascenso. Y esto es un cumulonimbus. Los demás nubes pueden ser que sean altocúmulos, altoestratos, algún tipo de esas nubes. Y entre más alargadas se vean va a ser cirrus. Vamos a ver si nos deja. Bueno, es que está cargando el satélite. A ver si nos deja un poco más la dinámica. Esto merece un poquito más de tiempo. ¿Listo? Público en general y profesores. Necesitamos tener estas páginas en un buen internet y ojalá computadores con pantallas grandes para que los chicos lo puedan observar más fácil. ¿Cómo se da la dinámica de la formación? Esta es una imagen del campo visible, ¿sí? Del espectro visible. Y nos muestran entonces en este departamento cómo está formando esa gran nube. Acá, en este punto, se está viendo cómo llega a formarse esa nube hasta llegar al ser cumulonimbus. Pero también existe otra forma de hacerlo, que es relacionando esto con una imagen de canal infrarrojo o el canal térmico. ¿Se acuerdan que les decía que las ondas de calor van calentando desde superficie y las nubes le van dando un matiz de color y a eso les dan unas temperaturas? Ustedes aquí abajo se dan cuenta que tienen temperaturas y dice que las que dan de color azul son menos 30 grados, de menos 50 grados las verdes, las amarillas de menos 60, las rojitas ya están menos 70 y las que tienen topes oscuros y casi blancos menos 90. Por lo general, cuando observamos este tipo de nubes así de color rojo, muchos dicen que son el tope del cumulonimbus. No necesariamente, porque puede haber un matiz negro y si está en negro quiere decir que está casi que menos 90 grados, este punto. Esto es rompimiento de la tropopausa. Digamos que esto es la parte práctica que me gustaría ampliar un poco sobre cómo se puede observar desde superficie, adelantar el protocolo GLOB, el protocolo atmósfera, tiene que ver mucho acá por las explicaciones que se dan, el protocolo de nubes, cómo se desarrolla de acuerdo a esto y con esto complementar el conocimiento de los chicos. Entonces hay mucho que hacer, mucho que hacer con estos materiales. Bien. Tenemos entonces, ¿cómo es que tenemos esos canales que les acabé de explicar? 2 canales visibles, 4 canales infrarrojos, 10 canales infrarrojo térmicos, para determinar entonces tipos de nubes, alturas de rayos vertical, identificación de tormentas severas, frentes, nieblas bajas, estimar temperaturas de la superficie terrestre y del océano. Estas son las características de cada uno de esos canales, el canal visible, el canal infrarrojo, las diferentes canales, cómo se clasifican y todo lo que podemos observar en este
en esta ayuda que tenemos de Internet. Que clasificamos características nubes altas, miren las letras que se utilizan. Nubes altas cirrus, nubes medias altocúmulos, altoestratos, nubes bajas estratos, estratocúmulos, cúmulos, nieblas, fósforo-golf o FG, cielos despejados. Aspectos visibles, blancas brillantes, blancas con texturas intermedias, grises y blancos apagadas, difusas, sin bordes definidos, fondos oscuros y de color del terreno. El espectro infrarrojo, tipos de nubes frías, entonces está rojo y negro, tipos intermedios de entre verde y amarillo, tonos cálidos entre blancos y grises claros, temperaturas cercanas a la superficie, oscurecimiento, entonces se ve todo eso despejado, se ve oscurito. Bien, esto es como podían ustedes establecer el taller con esta ayuda y poder profundizar porque la página también nos ayuda a mirar otras cosas. Cierro diciéndoles que aquí en esta aplicación es libre, pueden manipularla y aquí donde dice información saldrá unas ayudas adicionales en las que les dará a entender y profundizar un poco más sobre el tema. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, ya estamos No te sobre la escucho. hora, así que tienen alguna pregunta, ya se fueron respondiendo bastantes en el chat, así que estamos muy contentos con la participación de todos. Les recordamos que por favor, a los que no hicieron las evaluaciones de la sesión anterior, las realicen sin falta. Lo mismo que ya en mañana van a estar disponibles, me parece, si no me equivoco, las de esta sesión. Así que vayan completando los formularios de evaluación. Tienen también todo el canal de comunicación del Classroom ahí para dejar sus preguntas, sus dudas y seguir charlando sobre esto. Y bueno, la semana que viene ya vamos a estar cerrando la última sesión con Biosfera principalmente. Así que bueno, una alegría enorme de a todos de haberlos compartido. Parece que no hay ninguna pregunta. A ver si quedó alguna. Vamos a revisar el chat. Me parece que se respondió todo. Así Pueden que bueno, abrir también o levantar la mano o abrir el chat, Emi. ahí estamos. Así que bueno, estamos. Si no los dejamos, fue una... Sí, Carlos. Perdón, una pregunta más. ¿Podrían enviarme, por favor, el enlace del Google Chat Room o del Google Del Classroom, sí. Classroom? Sí. Sí, Dari, vos le enviamos un mail a Carlos explicando en el paso a paso cómo ingresar. Perfecto, sí. Gracias. Carlos, terminamos aquí, ya te lo estoy enviando. Así Bien, que bueno, gracias. ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, los dejamos descansar a todos. Les agradecemos enormemente que se hayan conectado y nos vemos el próximo martes a la misma hora, 18:30 hora Argentina, Uruguay. Así que nos encontramos el próximo martes y nos seguimos comunicando a través del Classroom y no se olviden de hacer las evaluaciones, así tienen la certificación correspondiente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Chao, Gracias a Muy todos. bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias a todos los presentadores.